Pues yo creo que con la primera parte, con la gráfica de la región, no tuvieron ningún problema. Esta gráfica era un poquito más fácil que la que había en la otra sección, porque en la otra sección había la línea recta era tangente a la parábola, aquí no tanto. Entonces eso ayuda un poco a hacer la gráfica. Entonces, digamos, para hacer el esbozo, lo primero que les recomiendo es encontrar los puntos de intersección, porque posiblemente los puntos de intersección nos van a dar los límites de integración. Entonces vamos a poner que y1 es esta e y2 es la línea recta. Entonces y1 es igual a y2 cuando x al cuadrado menos 4x más 4 es igual a 4 menos x. Entonces aquí nos va a quedar, si mal no estoy, x al cuadrado menos 3x es igual a 0. Entonces yo creo que esto, pues, tal vez todos ustedes lo tuvieron correcto, los de las intersecciones 0, 3. Ok, bueno. Entonces luego tenemos que hacer un esbozo, digamos, es bueno identificar ya que es igual y1 y y1 de 0 y y1 de 3. y1 de 0 es 4 y lo mismo con y2 porque son puntos de intersección. y2 de 3, voy a usar 4 menos 3 que es igual a 1. Muy bien, entonces cuando hacemos nuestra gráfica vamos a tener que esta empieza en 4, 0,4, luego en 3 vamos a tener 3,1 y obviamente sabemos que aquí necesitamos una línea recta. Y luego aquí vamos a tener una parábola. Ayuda un montón saber, o un poco, pero en realidad, digamos, sabiendo el comportamiento que conocemos de las funciones parábolas. Esta es una parábola que va a subir. Entre 0 y 3 vamos a tener un vértice, pero digamos si encuentran que el vértice de la parábola de y1 ocurre en x es igual a 2 e y1 de 2 es igual a así a 0, 4 menos 8 más 4, 0, ayuda un poco a terminar de hacer el bosquejo. Entonces el bosquejo no tenía que ser tan detallado, solo quería ver una parábola debajo de una línea recta. Y ahora la pregunta es cuál es la región que tenemos que encontrar el área, de la cual tenemos que encontrar el área. ¿Es esta cuña aquí o lo que está adentro? Sí. Entonces digamos, obtuvieron todos ustedes esta... bien. Entonces, sí, no está tan difícil. Entonces, ahora vamos a calcular, digamos, el área. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Simplemente es una integral definida. Ahora, obviamente, aquí vamos a tener que la función superior es 4 menos x y la inferior es la parábola. Entonces tenemos que el área es igual a la integral de 0 a 3 de y2 menos y1. Yo creo que algunos de ustedes tuvieron la respuesta de un área negativa, tal vez consideraron y1 menos y2. Entonces si en algún momento tuvieron eso, simplemente inviertan el orden y ya van a tener el área positiva. Entonces y2 menos y1 va a ser igual a la integral de 0 a 3 4 menos x al cuadrado más 4x menos 4. Entonces observen que aquí no tenemos un... ¿Sí? Un 3x, vamos a tener que esta área es igual a 3x menos x al cuadrado. Entonces simplemente procedemos a evaluar 3 dividido 2x al cuadrado menos x al cubo dividido 3 y la integral de 0 a 3. Entonces aquí vamos a tener 27 medios menos 9. Eso es una respuesta correcta. Entonces 27 medios menos 9. Vamos a poner 27 dividido 3. 13.5 menos 9, 4.5 si mal no estoy. Entonces, ¿quiénes tuvieron 4.5?
Ah, está bien, 4.5, 9.2 o incluso 27 medios menos 9, eso está más que bien. Entonces ahí está viene el problema realmente bonito, que es el de cómo encontrar el volumen del sólido. Entonces aquí es bastante importante ver respecto a qué recta estamos rotando. Esta es una recta vertical. Con una recta vertical y funciones de X, el mejor método posible es el método de cascarones cilíndricos. Se puede hacer con guayas, lo voy a hacer también con guayas, pero eso va a ser en la parte de atrás de la página, porque sí va a ser un problema sumamente largo. Entonces digamos aquí, solo identifico otra vez los puntos. Voy a graficar otra vez esta parábola. Luego voy a graficar la línea recta. Y aquí estamos en el punto 3, entonces cuando x es igual a 5 vamos a tener esto. Ahorita, para evitar ambigüedad, no voy a graficar toda esta parábola en su totalidad, sino solo un segmento. Sí, porque llegamos hasta aquí. Porque así podemos visualizar claramente cuál es la información relevante acá. Entonces seguimos trabajando con la misma región. Cuando rote respecto a x es igual a 5, vamos a observar que vamos a tener un cascarón cilíndrico con una altura que va a ser y2 menos y1 y un radio que va a ser 5 menos x. Entonces ahí está, sí, eso era todo. Entonces ahorita solo voy a graficar el cascarón. Entonces digamos aquí tenemos esto, el radio es 5 menos x, como podemos observar aquí, tenemos que medir la distancia entre el eje de rotación y la región, entonces no importa dónde nos paremos, siempre vamos a tener 5 menos x. Incluso acá tenemos 5 menos x. Entonces ese es el radio del cascarón. Ahora la altura, que es igual. La altura que hemos encontrado ya antes de 3. Sí. Entonces observen que es lo mismo que con la gráfica, la superior menos inferior. Entonces la altura es y2 menos y1. Entonces la altura es y2 menos y1. Y los cascarones se van desplazando, sí, en la dirección de x, sí. El radio se toma del punto de aquí para allá. Sí, para la región, sí, ajá. Entonces digamos sería, en este caso sería el 5, y como x va para allá se resta. Sí, se resta, sí, porque de aquí para acá tenemos x, entonces de aquí para acá tenemos, digamos, x, el radio está aquí, y x más r, todo esto es igual a 5. Entonces por esa razón restamos. Si estuviéramos rotando respecto a x es igual a menos 5, ahí tendríamos que sumar. Entonces ya tenemos toda la información de y2 menos y1, encontramos que era 3x menos x al cuadrado. Yo creo que esta sí se podía integrar con más facilidad que la del corto 1, volumen, use cascarones. Ya tenemos identificada toda la información relevante, la integral es de 0 a 3. Sí, h por r de x. Bueno, igual escribir aquí el volumen. 2pi, la integral de 0 a 3, la altura que es 3x menos x al cuadrado, el radio que es 5 menos x de x. Y si tenían tiempo podían evaluar esta integral. Solo la pura integral daba 2,63 partido 4 por 2pi, ya queda 63 medios de pi. Bueno. Entonces esta no la voy a evaluar porque la pregunta es ¿quiénes de ustedes usaron cascarones? Sí, solo 2 sí. ¿Y sí tuviste esta respuesta? Excelente. Sí, pero no puse, se me olvidó poner el 2. Bueno, eso es detalle. Entonces vi que varios de ustedes, casi que podría decir una mayoría, utilizaron el método de Washas, lo cual es correcto, pueden usar Washas, pero aquí vamos a ver que este punto de intersección entre la línea recta y la parábola nos va a dificultar un poco el problema de Washas. Entonces ahorita voy a poner la respuesta con el método de Washas, porque esta es buena forma de repasar el tema de volúmenes. Entonces también digamos también se puede utilizar.
Sí, uy, sí. Ahí está. También se puede, de nada, utilizar el método de guayas o las arandelas. Entonces, otra vez el bosquejo es el mismo, pero aquí tenemos que tener un poco de cuidado, porque aquí vamos a tener, ok, tenemos otra vez la línea recta, luego tenemos la parábola, no, la parábola va así, y aquí me van a decir, bueno, primero los límites de integración cambian, no son de 0 a 3, sino serían desde y es igual a 0 Hasta y es igual a 4. hasta y es igual a 4. Muy bien. Y ahora observen que ahorita voy a delimitar dos regiones diferentes, porque vamos a ver que vamos a tener dos guayas diferentes. Vamos a tener esta guaya. Y lo mismo pasó en el otro corto de la otra sección con sus cilindros. Si hacían cilindros ellos, tenían dos diferentes cilindros. Entonces X, este yo creo que si mal no estoy es el punto 4,0. Entonces 5, el eje X es igual a 5, estaría más o menos en esta vecindad. Por esta localización. Entonces si hago con guayas, tengo que hacer una especie de reflexión. Y luego acá sí tengo esta otra cosa. Bueno, yo creo que quedó lo más preciso posible. Entonces observen qué sucede acá. Para quitar la confusión y evitar ambigüedades, vamos a quitar todos los puntos que no son parte de la región. Entonces lo que nos queda es como una especie de tazón, pero que tiene estas dos regiones huecas abajo, tal vez para meter los dedos, para agarrarla así. Entonces aquí observemos que va a haber una primera guaya. Este punto de intersección afortunadamente lo conocemos, yo creo que es el punto 3,1. Entonces aquí tenemos también otro punto de interés para nuestra integración. Entonces aquí tenemos un radio interior que va a ser 5. ¿Sí? ¿Por qué es que se parte, digamos? Porque vamos a ver que pasando este punto de intersección cambia la guaya. Aquí observemos que las curvas que definen nuestra guaya es la parte derecha de la parábola y luego es la parte izquierda. Y aquí desafortunadamente tenemos que hacer 5 menos x2, la distancia respecto a x, como vimos también con con cascarones. Y luego está esta otra. Entonces es lo que hace bien difícil este problema. Entonces aquí tenemos que el radio exterior es 5 menos x1. Obviamente la clave aquí es encontrar x2 y x1. Pero esta es en una región 1. En la región 2, observen que ahora la parte interior de la guaya es 5 menos la línea recta, solo que la línea recta expresada en términos de y, no en términos de x. Incluso aquí voy a poner, esto va a parecer extraño, pero voy a poner un x21 y x22, porque esta parábola va a tener dos curvas que componen la inversa. Entonces aquí el radio interior es 5 menos x1 y luego posteriormente vamos a tener el 5 menos x22, por decir algo así. Entonces observen que eso es muy complicado. Cuando observen que hay algo así bastante complicado, eso es una idea de que no tienen que usar uno de los métodos sino trasladarse al otro. Entonces digamos, ok, con el método de guayas, primeras dificultades que hay que integrar en el eje Y. Segundo, tenemos que determinar nuevos límites de integración. Son desde la parte de abajo de la parábola hasta la parte más alta de la línea recta. Con guayas, cuando son así, siempre es en Y, entonces. Sí, siempre es en Y, sí. Con guayas es más fácil que si hacen una rotación en el eje X, usar guayas, pero rotación en el eje Y es preferible usar
cascarones cilíndricos. Entonces, y bueno, y la tercera dificultad es que tenemos dos guayas diferentes. Entonces ahí está nuestro problema de volumen, empieza, digamos, Va a ser un problema. sí, empieza como tal vez todos ustedes plantearon algo así, y no está mal. El problema es de que solo tenían que haber distinguido que habían dos guayas diferentes. Bueno, la cuarta dificultad es encuentre las inversas de Y1 y Y2. Afortunadamente una de ellas es una línea recta. Entonces empecemos a descomponer este problema. Entonces, ¿qué sucede cuando Y está entre 0 y 1? Todo el borde de esta guaya va a estar compuesto por la parte de izquierda y derecha de la parábola. Entonces encontremos la inversa de, y aquí por lo menos era fácil encontrar esta inversa, no era necesario. X es igual a raíz de y más Sí. 2. Sí, aquí no había que completar el cuadrado. Entonces yo creo que teníamos un x al cuadrado menos 4x más. Ajá, más. 4x más 4. Muy bien. Entonces excelente. Aquí la inversa tenemos ahora que resolver para x. Entonces posiblemente se sintieron este examen largo, pero fue por usar el método equivocado. Pero igual hay crédito parcial si encontraron esta inversa. Y esto yo creo que es lo más complicado. Muy bien, tenemos esto. Luego resolvemos para y. Entonces esta es la raíz cuadrada de más menos y. ¿Por qué más menos? Porque esta parábola no es una función en y, es una relación. Entonces vamos a tener dos ramas. Entonces tenemos que x es igual a 2 más menos la raíz cuadrada de y. Si meten esto en la expresión original van a obtener y. Entonces muy bien, esa guaya, este radio exterior, entonces sería igual a la parte más baja, yo creo que sería un 2 menos la raíz cuadrada de y. Bueno, pero tenemos que x21 es igual a 2 menos la raíz cuadrada de y. Y la rama de a la derecha de la guaya es esta. Muy bien. Entonces el exterior es 5 menos 2 menos la raíz cuadrada de y el radio. Sería 5 menos 2 más raíz cuadrada, pero como negativo. Es que estoy haciendo el exterior. Ah, Pero igual puede que en algún momento esta respuesta esté incorrecta por algún signo, pero igual quiero ver quién de los que trabajó aquí guayas por lo menos llegó. ¿Quién de ustedes tuvo un radio de 3 menos la raíz cuadrada de y otro de 3 más la raíz cuadrada de y? ¿Alguien de ustedes encontró la inversa? yo se encontré la inversa, pero no, Entonces- no pensé como dos guayas. Es que es acostado. Lo mismo pasó en la otra sección. Los que trabajaron cilindros no pensaron en dos cascarones. Entonces el primer volumen es la integral de 0 a 1. Todo esto al cuadrado. Y por lo menos esta integral no se mira tan... no es... Es esto, sí, perdón. Menos 3 más la raíz cuadrada de y al cuadrado de y. Pero aquí solo estamos encontrando el volumen de la parte más baja de este tazón. Hay que trabajar ahora para la región 2. Entonces esto es región 1 y la región 2. No, esa sí estaba cardíaca. Si no es... Qué bueno que dijiste no para esa. Que ya estás a punto de plantear los integrales. Entonces había de 1 a 4. Lo bueno es que ya tenemos esta inversa. Esta inversa es igual a 3. Yo creo que cuando les había así 3 menos la raíz cuadrada de y, sí. Y ahora esta otra tenemos que es la línea recta 4 menos x. Entonces solo tenemos que encontrar esa inversa, que no es tan difícil. Y es igual a 4 menos x. Entonces eso significa que x es... X es igual a 4 menos y, creo que. Sí, x es igual a 4 menos y. Entonces ese es el que denoté como x1. Muy bien. Entonces ya tenemos el segundo volumen.
es la integral. Bueno, en la segunda región observen que estoy integrando de 1 a 4. De 1 a 4, yo ni siquiera estaba enterado de esta respuesta, la estoy trabajando al mismo tiempo que ustedes. Entonces el radio exterior aquí es 5 menos x22. 5 menos esta. Uy, ha de ser de la otra clase. Yo creo que es más la raíz cuadrada de y, si mal no estoy. Y luego menos el radio interno. El radio interno afortunadamente solo es 5 menos x1. Entonces yo creo que aquí me queda 1 más y. Entonces si quieren escribir todo el volumen, solo agregamos estas dos integrales. Entonces solo voy a escribir esto. Muy bien. Sí, pues, y más por la visualización. Es que esta visualización, y puede que esté un poco mal en algún signo, pero si alguien lo pudo tener esta respuesta correcta, digamos, sí se tienen que felicitar un montón, porque sí es. Sí, sí. Y ya ni que para eso les traigo una ONA. Ahora se hicieron el problema de la ONA y si ya no tienen que llevar examen final. Muy bien, entonces, si alguien de ustedes tuvo esta respuesta, gracias, porque les hubiera traído una ONA. Ahora, si encuentran el volumen, si hubieran podido encontrar el volumen de la ONA, casi que no hubieran tenido necesidad de tomar el examen final. Simplemente resuelven ese problema y el toroide, sí, el que trabajamos el martes. Afortunadamente el tema de cómo se llama de valores promedios no es un tema extenso, es un tema que se puede resumir con 2 o 3 problemas. Entonces voy a empezar con ese trabajo. Hay unos problemas que por limitaciones del tiempo tampoco los vamos a ver, como cómo calcular el trabajo que se realiza para subir una soga o cómo calcular cuánto trabajo tenemos que realizar para bombear toda el agua de un tanque. Entonces yo siento que esos problemas no van a ser tan relevantes como el uso de las coordenadas polares. Entonces por eso es que este tema 6.4 y 6.5 van a ser temas cortos, van a ser temas fáciles y se van a hacer, pero problemas de, digamos, resortes, encontrar el trabajo dado una función de fuerza. Y el valor promedio, como van a ver, es prácticamente tienen que hacer una integral definida, dividido la longitud del intervalo. Entonces los van a encontrar en el final, en el parcial, pero van a ser temas muy fáciles, mucho más fáciles que estos. Entonces, digamos, ahorita tengo que regresar y comentarles cómo vamos a calcular el valor promedio cuando nos dan n puntos. Entonces digamos, dados n puntos de una función proporcionados por la función y es igual a f de x, ¿cómo encontramos el valor promedio? Entonces observemos ahorita que tenemos toda esta data, x1, y1, x2, y2. Entonces estos puntos pueden estar dispersos para varios valores de y, y así sucesivamente, xn, yn. Entonces es como, aquí tenemos en el eje y las alturas, y en el eje X todos nuestros datos. Entonces digamos, ¿cómo calculamos el promedio en Y? La suma de todos los Y sí, dividido la cantidad de puntos dados. Ajá, y eso es todo. Entonces el promedio es, que puede ser Y subíndice promedio o Y barra, es igual a, bueno, tengo un total de n puntos. 1 dividido n, y empiezo a sumar, digamos,
la altura y1 más la altura y2 más la altura y3 hasta que yn. Y ahorita, digamos, voy a simplificar esto por medio de la notación de suma, porque como van a ver en estadística, todos estos promedios se los proporcionan por medio de sumatorias. Entonces esta es una suma indexada. Comenzamos en y es igual a 1 porque tenemos y1 y vamos sumando todas estas y subíndices in, sí, hasta n. Entonces, digamos, ahí ya tenemos una fórmula bien bonita, pero como pueden observar, esta función en realidad es una función continua. O sea, aquí si les dan la data de esta forma, simplemente sumamos y dividimos por n, pero generalmente lo que les van a dar es una función de este tipo. Entonces, en algún momento estamos interesados en calcular valores promedios. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como una muestra para una función continua. Tome una muestra de n puntos. Y siempre vamos a estar tomando una muestra porque aquí hay una cantidad infinita de puntos. Lo voy a poner aquí uniformemente distribuidos. Entonces empiezo con el punto x es igual a a, que lo voy a conocer como x1. Y aquí voy a tener una altura y1. Luego me voy a x2. Voy a tener un punto y2. x3. y3. Y así sucesivamente hasta que llegue a xn, el cual es igual a b. Entonces aquí tenemos que usar otra vez esta fórmula, pero ahí está algo que es crítico que encontremos, es cuál va a ser la distancia entre cada uno de estos valores de x, entre x1 y x2. Va a ser 0, o tender a 0. Va a tender a 0, pero ahí te digamos, si quiero n puntos, esta distancia sería, digamos, el ancho del intervalo dividido n. Entonces aquí vamos a tener que delta x, el ancho de la distancia entre cada uno de estos puntos es el largo total del intervalo dividido el número de puntos. Entonces este es el largo del intervalo dividido el número de puntos. Sí, porque digamos ahí está. Me pueden decir, pero es que esta muestra no es muy representativa porque no estamos considerando estos otros puntos, o en algún momento nos estamos saltando máximos o mínimos relativos. Entonces la idea es que nuestra muestra va a tener más puntos. y2, y3, y4, y5. Entonces aquí, como pueden observar, el número de puntos se va a duplicar. Entonces, si se duplica el número de puntos, este delta x va a ir disminuyendo. Entonces, a medida que aumente el número de puntos, voy a poner aquí n tiende a infinito, la distancia entre cada punto disminuye a 0. Entre cada par de puntos disminuye. Entonces vamos a tomar una muestra que se va volviendo arbitrariamente grande, y luego ¿qué vamos a tener? El valor promedio lo seguimos calculando tal como nos lo dan. 1 dividido n por la sumatoria de i de 1 a n. Pero ahora lo único que vamos a hacer para poder tener la definición integral, observemos que delta x es igual a b dividido a menos n. Entonces tenemos que 1 sobre n, utilizando esta ecuación, es igual al ancho del intervalo dividido b menos a. Y esto lo estoy haciendo solo con la finalidad de tratar de deducir qué fórmula nos va a proporcionar el valor promedio de una función si la función es continua.
Entonces aquí voy a tener YI por delta X. Pero YI ¿a qué es igual? YI es igual a f de XI. Pero entonces aquí ¿qué tipo de... ¿Qué sucede cuando con esta sumatoria cuando n tiende a infinito? Aquí lo que estamos haciendo es que por el momento estamos aproximando el valor promedio, porque no estamos tomando en cuenta todos los puntos. Entonces esto es como una especie de aproximación. Pero luego en el límite, cuando n tiende a infinito, vamos a poder evaluar de manera exacta el valor promedio. Entonces ya de esta forma, ¿en qué se convierte esta sumatoria? Sí, es una simple integral, porque la definición de la integral definida de A a B es la sumatoria de f de xy por delta x, y digamos la suma del área de todos los rectángulos, cuando esos rectángulos su ancho se vuelve 0. Entonces esto en realidad se simplifica a 1 dividido b menos a por la integral de a a b f de x por dx. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta fórmula? No tenemos que hacer sumatorias, simplemente tenemos que integrar. Ahora la clase de la sección de valor promedio la podía empezar ya con esta definición y les digo, sí, el valor promedio es esto, pero tal vez en algún momento quieren saber, bueno, pero ¿por qué el valor promedio es simplemente una integral? Y otra cosa interesante es, bueno, ¿por qué estamos dividiendo por el largo del intervalo? Porque si no, no vamos a obtener el valor promedio. Entonces ahí ya tenemos la definición del valor promedio de una función. Continua en un intervalo. El valor promedio simplemente es igual a 1 dividido la longitud del intervalo por el área. Entonces esto se puede comparar como área de la región dividido la longitud en x, que es más o menos lo que estábamos haciendo con la fórmula de sumatoria YI dividido n. N se puede pensar como qué tan largo es el número de puntos. Entonces muy bien, esto es lo único que hay que hacer. Observen que ese es un problema completamente diferente al del trabajo y al de área, pero aún así tenemos que, para encontrar la resolución de este problema, tenemos que encontrar una integral definida. Entonces solo recordemos que el problema de área era un problema de integral definida. Para evitar áreas negativas solo voy a escribir el valor absoluto, pero al final es una integral definida, bastante similar a esta. El trabajo también era al final una integral definida, simplemente que de A a B. Y como vamos a ir viendo varias aplicaciones, al final se van a reducir a simples integrales. Digamos, el problema de excedente del consumidor y del productor es un problema de diferencia de áreas. El de longitud de arco también es otro tipo de problemas. ¿A qué hora se termina esta clase? Entonces no pudimos hacer ningún problema. Bueno, no importa. Está bien. Entonces solo que